Y ahora nos vamos a la radio ya, inmediatamente. Me parece bien. Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Bien, fundamentalmente bien. Bien, es decir Ahora que estamos en verano. sí, verano se nota, no sé por qué, Sí, aquí en pero Madrid sí se nota así. sí. La Bien, verdad es que sí. tenemos tres temas, por lo menos, a lo mejor alguno más. Y si no nos gustan estos, como tú me decías, a micrófono cerrado, tienes otros. Así que puede ser que hablemos de cualquier cosa. Pero en principio tú me Hombre, has enviado unos enlaces. Uno de ellos pertenece a una revista que ya la hemos utilizado en otras ocasiones, de conversación, se llama así, ujú, que lo titula Aislamiento, desconfianza e individualismo. Tres ujú. sentimientos, perdón, que dominan el presente. Tres sentimientos que dominan el presente. Y nos dice, para empezar, que el tiempo presente se caracteriza por la confluencia de diversas crisis. Estas producen cambios sistémicos en las sociedades y en las formas de convivencia sociopolítica. Y no voy a leer el artículo porque entonces no tiene sentido que lo hablemos tú y yo. Así que, si quieres, empieza a contarnos un poco de qué va. Podemos decir otra Bueno, vez también de qué va la revista, porque vale la pena. bueno, la revista es una de estas revistas que hay varias. En estos momentos yo suelo citarlas con frecuencia. Mm, Es un tipo de revistas que están creciendo porque la gente en un momento de exceso de información, de lo que llaman la infobesidad, ¿verdad? Es decir, hay una desmesura informativa que complica mucho la vida a los que queremos enterarnos de algo, porque no te da tiempo a leer todo lo que te podría interesar leer en un momento determinado, ¿verdad? Pues hay una serie de revistas por ahí, esta es una de ellas, de Conversation, pero hay otras que yo manejo, en las cuales, pues digamos, el otro día veía una explicación que daba que me pareció muy acertada. Decía, bueno, son revistas que dan cancha a personas de la academia, en sí, general, que sí. tienen cierta necesidad de publicar, una por currículum, o sea, porque si no publican la llevan clara. Pero otra también es porque si estudias para compartir algo, digo yo, o sea, porque quieres contar cosas, ¿no? Mm, Entonces tienes interés en hacer llegar a la gente. Entonces estas revistas de alguna forma pues permiten que esta gente que tiene una cierta preparación pues te escriban artículos que los puedes leer en 10, 15 minutos. Yo lo comenté aquí alguna vez ya. sí, Si empiezas a pinchar en los enlaces que incluyen a clicar, la palabra que ha aceptado el español es la onomatopeya, clic y clicar, pero es igual. Si empiezas a clicar en los enlaces, pues resulta que puedes estarte un par de horas, hora y media leyendo y bueno, sales bien preparado. Por esos enlaces ya te remiten a artículos de mayor nivel, ¿no? Y te permiten hacer una aproximación seria a las cuestiones porque son más fiables, es decir, la fuente de información es más fiable. ¿Eh? Y luego además este de Conversation, por ejemplo, pero hay otros también, te permite una cosa que me parece que es interesante, es lo de escribir en abierto, es decir, tú puedes coger lo que publican ahí y publicarlo tú. Solo te piden la famosa licencia de Creative Commons, tú escribes a Creative Commons, te apuntas a la licencia que ellos consideran oportuna, puedes dar si quieres algún donativo para sostener el trabajo que hacen, y entonces tú ya pasas a un tipo de publicación en que estás dispuesto a compartir. Y tienes niveles de compartir. El compartir básico es decir, usted puede publicar, republicar lo que hay, pero no lo puede tocar. Y además cuando lo republica tiene que decir que lo está republicando, es decir, tiene que claro, reconocer de dónde ha salido. vale. O sea, la norma mínima de la honestidad intelectual, ¿no? Bueno, pues me parece una sabia política, yo estoy muy de acuerdo con ella y por lo tanto me gusta, ¿no? Ya digo, entonces en esa revista aparecen los artículos en inglés y en español, bueno, pues te trae información buena y hay que ser selectivos, porque ya te digo que es tanto lo que se publica, que no sé si te pasará a ti, que llega un momento que te asfixia tanta información, ¿no? Pero Mm, bueno, y entonces en este caso concreto, pues recoge un tema que yo creo que es un clásico, que lo tenemos, de hecho, pensando en ello, porque quería escribir una cosilla para otro tema, me acordaba que uno de los libros, no recuerdo el título, pero yo lo leí en los años 70, 80, me parece,
Christopher Lasch, que era un crítico de izquierdas, habló del narcisismo. Del narcisismo de la cultura occidental, cómo había generado el modelo sistema de la cultura occidental, entiéndese por cultura occidental la que lidera de alguna manera a Estados Unidos, ¿no? Con luego otros líderes de cierto nivel, que sería la Europa occidental, el Reino Unido, Canadá quizá, Australia, es decir, el núcleo duro del mundo occidental, ¿no? Porque luego el núcleo no duro del mundo occidental ya es más amplio, hoy día es más complicado. Y entonces es una cultura en la que el yo, ¿verdad? Tiene una importancia considerable. Es el liberalismo este radical, la mano libertaria, ¿te acuerdas? De los Estados Unidos, en el cual el individuo, bueno, pues es lo fundamental. Incluso ayer en la televisión estuve viendo fragmentos de una película de estas catastrofistas, de una invasión de alienígenas, ¿no? En la que al final eran derrotados por la genial iniciativa individual de unos cuantos, una mezcla de soldados chinos y de marinos chinos y japoneses y americanos, ¿no? Al final el héroe, ¿verdad? Sí. Es el que de alguna manera Clint Eastwood llega al pueblo y se acaba la historia. Aquí, bueno, es ese mito, ¿no? De Occidente que mola mucho y de alguna manera te hace creer que va a venir algún salvador de vez en cuando. Esperamos que sí valora, que eso lo valoramos nosotros también, ¿no? Que al final el individuo tiene que tiene que tomar las decisiones. Es decir, y exaltar la fuerza del yo, el coraje, la capacidad de enfrentarte a lo que hay, pues es una cosa encomiable. Otra cosa que eso te permita, sobre todo si eres Clint Eastwood o yo qué sé, o uno de estos guapos oficiales de Estados Unidos, pues eres el que lo salva todo porque eres el genial, ¿no? Pero quitando eso, entonces ese individualismo, ya se comentó en otro libro clásico de sociología, Solo de la Bolera, es decir, ha generado una sociedad solitaria. Una sociedad en la que la soledad es muy profunda. Y al final, bueno, pues de alguna manera y en este momento ya hemos dicho, yo he dicho varias veces, la soledad es uno de los factores de riesgo más claros, ¿no? Más claros. Y eso, bueno, pues es sumamente nocivo. La soledad. Estás hablando de la soledad. La soledad y el individualismo. El individualismo. La soledad querida, deseada, también existe. Después sí. Existe la soledad que nos viene impuesta o que la soledad de las personas más mayores, los ancianos, por ejemplo, que viven solos porque no tienen más remedio, porque los hijos se han ido, etcétera. Pero hay otra soledad buscada, ¿no? Sí, bueno, la soledad buscada es otro clásico, ¿no? La tienes desde los cínicos, por ejemplo, pongamos por caso, pero hay una tradición en el mundo occidental cristiano, sobre todo, de los eremitas, ¿no? Si van al desierto solos tranquilamente. O si me apuras de alguna manera, hay una situación muy peculiar que es la de algunas órdenes monásticas cristianas, católicas en este caso concreto actualmente, que son cistercienses y este tipo de personas que aunque viven en una comunidad, por ejemplo, tienen voto de silencio, no pueden hablar. Y su vida se desarrolla cuando hacen los rezos comunitarios, cuando comen juntos, pero cuando comen juntos no hablan. Y cuando se cruzan no hablan en todo el día, porque tienen ese voto de silencio, de soledad, tienen su propia celda, se retiran, son gente que practica un aislamiento consciente, ¿no? Bueno, es una opción. El mismo Thoreau, ¿verdad?, se retiró a un lugar ahí salvaje, pero fue un retiro también un poco, no tanto, ¿no? Estaba retirado, pero estaba cerca. Pero sí que hay gente que busca el aislamiento, ¿no? El problema es la gente que se queda sola y que se aísla y que termina teniendo ciertas dificultades para convivir con los demás, ¿no? Porque al final esta sociedad de las grandes ciudades tiene la ventaja frente a los pueblos pequeños del anonimato. No estás permanentemente vigilado. Vigilado, o sea, no estás
pendientemente a la vista de todo el pueblo que sabe todas tus cuitas, ¿verdad? Y al final todo el mundo se conoce y eso a veces tiene consecuencias muy negativas, otras no tanto, ¿no? Y entonces quiere decirte que al final la gente no se relaciona e incluso pueden ocurrir situaciones como que alguien oiga gritos en un sitio y nadie se acerque. Porque el miedo, la soledad, la desconfianza, y eso obviamente es una de las cosas que comenta el artículo, ¿no? Es decir, se provoca un aislamiento, ¿no? Es decir, al final la gente vive aislada y las personas, tú has citado, las personas de edad avanzada, ¿no? Pero de alguna manera es lo que ha pasado con muchos pueblos que se han vaciado. Y entonces la comunicación pues es muy escasa y con muy poca gente, ¿no? Incluso hay personas, hablaba ahí un movimiento hikikomori, que está por ahí por Japón. Japón o por sí, Japón, Sí, que son gente que se aísla. pero que se está extendiendo, dice, a todo el mundo ya. Sí, se encierran y no quieren saber nada del mundo mundial, ¿no? Y son gente que de alguna manera, claro, eso en nuestra cultura todavía, ¿verdad? En la cultura mediterránea, nos sigue pareciendo un tanto inconcebible, ¿no? Porque aquí somos más bien lo contrario todavía. Pero en España también está creciendo el aislamiento y la soledad, no tanto posiblemente como en otros países. Aquí no hemos llegado a la famosa situación por ejemplo, de Suecia, ¿no? De la desaparición de la familia o la familia muy debilitada. Aquí sigue habiendo redes familiares medianamente potentes, pero no sé exactamente yo en las nuevas generaciones en que los lazos de relaciones son más inestables, las condiciones para tener una vivienda que sea medianamente atractiva, en la que quepan más de dos, ¿verdad? Es complicado, incluso dos. Entonces, está generando una sociedad de gente que con 40 años tiene relaciones intermitentes, 40 años o lo que sea, ¿no? Pero yo diría que sigue siendo gente que tiene un proyecto solitario, de alguna forma, ¿no? Entonces, eso te digo, lleva unido, provoca también un descenso de la confianza. El artículo mencionaba la grave desconfianza que hay en las instituciones políticas, ¿no? Sí, Esa es más acentuada en España, Portugal y Grecia, por ejemplo. dice concretamente que el paradigma del pensamiento político de la razón excluyó el espacio de los sentimientos de la teoría política moderna y al autor del artículo dice que le interesa profundizar en este asunto y por eso amplía conceptos como aislamiento, soledad, etcétera. Y en un momento está subrayado que afectan a la esfera política estos sentimientos tales como populismo, la crisis de representación, el declive de los partidos, el descenso de la participación política y el aumento de la abstención electoral. Todo es decir, que lo lleva al terreno de la participación política y de la política moderna y de la politología, es decir, el estudio de la política en la actualidad, que hace tiempo estos sentimientos como aislamiento, soledad, individualismo, no tenían, digamos, eco o no se estudiaban como que afectaban a la política, como la Porque eran conocemos. de alguna manera inconcebibles. Sí. O sea, no cabía en la reflexión. El individualismo es un invento, bueno, muy occidental, mucho. Es decir, en los mapas que hay unos estudios curiosos sobre los valores en el mundo, evidentemente el individuo es un invento de Occidente, de la cultura occidental. Y además con arraigo que podríamos remontar a las dos raíces, si me apuras, a las dos o tres raíces que han generado nuestra cultura, que es la grecorromana por un lado y la judeocristiana por el otro. Las dos, lo del individuo, con eso no se juega. El concepto de persona es un invento de estas culturas y la persona individual, portadora de dignidad no negociable, eso bueno, ha ido mamando, ha ido costando que se tradujera muchas veces en instituciones sociales respetuosas con esa dignidad individual, pero eso ha sido muy fuerte, siempre.
Y esa aportación ha configurado una política interesante, un modo político interesante, pero que en la variante contemporánea ha terminado debilitando los lazos del Estado, ¿no? Y entonces los estados ahora necesitan fuerzas emotivas para estar vinculados. La gente necesita sentirse parte de algo. El gran atractivo de los nacionalismos identitarios es que te ofrecen esa parte de algo, esa parte emotiva, ¿no? Y entonces, vamos, en el caso concreto, vasco no, pero en el caso en catalán también, son dos los que son los más fuertes en este país, ¿no? Porque los demás son más bien de otro tipo, ¿no? Pero en ese caso concreto son momentos de crisis social por las migraciones, porque tanto al País Vasco como a Cataluña empiezan a llegar, por el desarrollo industrial del siglo XIX, cantidad de gente del sur de España, ¿no? Y entonces sean los maquetos, en el caso del País Vasco, sean los, ¿cómo se llaman? Los charnegos. charnegos, en el caso de Cataluña, son gente que es vista con una mezcla, al final es una mezcla de supremacismo, de aporofobia, de amenaza a tu propia identidad. Recuerdo un texto de Sabino Arana, me parece que decía que le molestaba cómo los obreros del sur ligaban con las vascas de siempre, ¿no? A ese nivel, quiero decirte, ¿no? El andaluz te quita la vasca, ¿no? Y viene usted a quitarme la chaya, que aquí estoy yo intentando ligar y se incrementa la competencia. Pero también es la aporofobia, al final es la sensación que tenemos nosotros, bueno, el éxito de la campaña de los MENA, ¿no? Es decir, es el rechazo de los inmigrantes, porque en principio muchos de los inmigrantes, una parte importante es inmigrante ilegal, y por lo tanto es una parte que vive en condiciones peores, ¿no? Y como encima son gente que amenaza, es una amenaza más directa para los pobres, para los de las clases bajas. Es decir, obviamente los inmigrantes que se dedican a la recogida de la agricultura en Almería o en Lérida o en Huelva, donde tú quieras, ¿no? Amenazan a los campesinos que estarían allí, que podrían acceder a ese trabajo, aunque fuera temporal, a los que terminaban yéndose a Francia también hace tiempo, ¿te acuerdas? Y entonces ellos sí lo ven como una amenaza. Entonces la gente en ese momento, esa aporofobia, ese miedo al extranjero, es aprovechado por nacionalismos identitarios tipo la burguesía catalana y la burguesía vasca, que arramplan con esta gente para formar identidades, en el caso de Cataluña y el País Vasco, yo creo que muy, muy interesadas de los intereses de la burguesía, no del pueblo barcelonés catalán, creo yo, vamos. Pero se nutren de eso. ¿Por qué? Porque la gente necesita signos de identidad, sentirse parte de algo. Es uno de los problemas que este país siempre hemos tenido, que al final, como somos muy variopintos, pues no tenemos un sentimiento de identidad español. Y claro, una nación, las naciones-estado contemporáneas nacen vinculadas a una idea de nación. Es el mito del siglo XIX. Entonces, eso es lo que te dice ahí que los afectos no se cuidan lo suficiente. Y al final, cuando no tienes afectos, de alguna manera es un clásico del comportamiento incluso de los animales más próximos, ¿no? Animales más próximos y los más próximos a nosotros, ¿no? Ayudar a los de la familia es muy fácil, incluso entre chimpancés y compañía, ¿no? Incluso especies más alejadas. A los del grupo, ya los chimpancés van teniendo más problemas, a los del grupo en general. Y claro, los de los otros grupos, caña. Esto es un poco lo que funciona en el mundo animal, lo que llamaba Darwin, al mismo tiempo la competencia por conquistar tu territorio y luego la colaboración con los tuyos. Entonces, la gente necesitamos sentimientos de pertenecer a algo, ¿no? Si al final tienes que pagar impuestos, pues tendrás que tener cierta idea, el que paga impuestos más altos, ¿no? O bien de que está en deuda con la sociedad, o bien que tiene gente con la que convive a la que hay que echar una mano, ¿no? De alguna manera. Sí, señor. Y entonces, esta es la crisis, y esa crisis política, esa crisis, la desgracia en nuestro caso es que da alas a movimientos nacionalistas pues populistas
populistas, puedes llamarlos fascistas o como quieras, ¿no? Que son altamente peligrosos. El caso de Vox en España no es broma. El caso en Francia parece que se han llevado un batacazo, ¿no? Entonces las expectativas de crecer más parece que se han frenado, pero y ahí tienes los húngaros y los polacos y una serie de personas. Se mezclan muchas cosas y la gente busca las identidades. Entonces el individualismo en principio es que es complicado. Es complicado. Eso es lo que intenta exponer y lo expone también el otro autor que yo te comentaba, que es el famoso coreano que se ha hecho, vamos, escribe mucho y se le publica mucho y la gente lo lee con interés, no me extraña, que es el Byung-Chul Han. De él vamos a entrar a hablar ahora mismo. El enjambre. El enjambre, en el enjambre, es su última, o el libro que tú me has enviado, el comentario del libro que tú me has enviado, de este autor, que tiene ese nombre, Byung-Chul Han. Sí. Es un libro que dice, en la sinopsis, dice, entre interrogaciones, de qué modo la revolución digital, Internet, las redes sociales han transformado las sociedades y las relaciones. El autor analiza las diferencias entre la masa clásica y la nueva masa a la que llama el enjambre digital. El autor, por no decir el nombre otra vez, en este nuevo ensayo analiza de qué modo la revolución digital, Internet, las redes sociales han transformado la esencia misma de la sociedad. Pues eso, según él, ya conviene leerse la sinopsis del libro. Yo creo que puede ser un libro interesante, se llama En el enjambre. Claro, es decir, este libro va más en la línea de reflexionar sobre el mundo del trabajo, ¿no? Ya lo de Sennett, de la corrosión del carácter, es decir, cómo los modelos de trabajo en este momento, y sobre todo cuando está avanzando la digitalización, Sí. están generando una situación de mayor deterioro de la identidad personal que uno podía hacer a partir de su trabajo, ¿no? Es decir, Las el trabajo relaciones al final, personales, ¿te refieres a las relaciones personales, sociales que se producen en una empresa, en tu puesto de trabajo? ¿O a qué? no, se refiere también a que de alguna manera el trabajo en estos momentos se desarrolla en torno a proyectos en virtud de los cuales, bueno, los trabajadores están controlados más que por dispositivos sociales, por control de tipo psicológico. Han avanzado mucho la psicología social y la psicología individual, y entonces puede terminar conduciendo a que la gente se introduzca en una especie de autoexplotación constante, ¿no? Y es decir, fíjate cómo el hecho de la digitalización del trabajo, una cosa que ha podido provocar es que la gente termina trabajando más horas. Es algo que denuncia, por ejemplo, los del teletrabajo, ¿no? Claro. Sí, lo denuncia en ese sentido. Prima la autorreferencia, el narcisismo, el aislamiento, de alguna forma, y entonces va perdiendo mayor sentido la posibilidad de un trabajo que sea creativo o que tenga un sentido para quien lo hace, ¿no? Y de alguna manera recuerda más, quizás, si me apuras, a modelos del panóptico, porque la vigilancia que la empresa ejerce sobre los trabajadores termina siendo mayor. Y esa es la idea del enjambre, del título. Es decir, al final nos convertimos en un enjambre. Y en los enjambres se caracteriza, es lo contrario de lo anterior, la destrucción del individuo, es un individualismo que al final termina aislando y destruyendo al individuo y convirtiéndole en un momento de un enjambre, uno de los puntos o de los individuos, pero ya no en el sentido de una persona, un sujeto individual con capacidad de acción, con capacidad de proyectos personales que se crea a sí mismo mientras trabaja,
sino una idea más bien de que estás funcionando dentro de la máquina a servicio de la máquina. Y por Dice, tanto, el control digital está siendo es todo lo que se llama la digitalización de la economía, de alguna manera, de los puestos de sí. trabajo, en Ujú. que, como te digo, el control es mucho mayor. Ya el inicial, esto aquí son, de alguna manera sigue lo que había sido, o son renovaciones de cosas muy antiguas, ¿no? Mm. Porque de alguna manera todo el mundo romano y el griego se sostenían en la esclavitud, ¿no? Los Ujú. que trabajaban eran los esclavos y era una parte, en Atenas de 200.000 habitantes libres había 20.000 o 30.000. Ujú. El Dice resto eran... concretamente en un punto, ese que acabas de comentar tú hace un ratito, dice, el enjambre digital, a diferencia de la masa clásica, el enjambre digital consta de individuos aislados que carecen de alma, de un nosotros capaz de una acción común, de andar en una dirección o de manifestarse en una voz. Habla de la hipercomunicación digital que destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar, para ser ella misma. Se percibe solo ruido, sin sentido, sin coherencia. Sí, Está claro, bien, es al mismo son, tiempo, yo te decía antes, vinculado, te decía antes de la infobesidad, la obsesión por estar constantemente en contacto en las redes sociales, la dependencia de los likes, de los me gustas, ¿no? sí, Es toda una situación que al final, volvemos a lo de la soledad querida, ¿no? sí. Porque si no tengo tiempos de silencio, no me vale, no me vale. En el ejemplo, y te lo he comentado supongo que alguna vez, es el ejemplo, una de las experiencias de las personas que, en mi caso concreto, hacen el Camino de Santiago, al margen de las motivaciones religiosas, el Camino de Santiago. ¿Qué potencia tiene el Camino de Santiago? Que te posibilita el hecho de andar todos los días 7, 8 horas, 6 horas, 7 horas, cuando andas vas solo, porque mientras andas tienes que andar a un ritmo para conservar un sitio de la marcha, no te vas a poner a charlar, no es el momento de charlar. Mm. Entonces, 6 días seguidos, 6 horas o 7 horas diarias, hablando contigo mismo, porque estás solo contigo mismo, genera una experiencia novedosa. Mm. Y la gente que la prueba dice, quiero volver. Pero quiero volver por eso, fundamentalmente. Digo, al margen de las motivaciones que puedan ser religiosas o no religiosas. Es decir, hace falta una soledad enriquecedora, no una soledad de que estoy solo y no tengo nadie con quien hablar. El confinamiento, de alguna manera, provocó una soledad impuesta y en ese sentido, al no ser querida ni vivida, algunos lo aprovecharían para crecer o para encontrarse consigo mismos, pero posiblemente no, porque además estaba condicionada por otros factores de miedo, de preocupación, posible otros factores muy duros, ¿no? Pero vamos, eso es lo que, de alguna manera, el enjambre es lo contrario de esa situación. Es decir, no hay un sujeto individual que tiene un entorno, una interioridad, una intimidad que preserva de todo, y que no quiere, la quiere guardar para sí mismo, pero que al mismo tiempo necesita compartir en otros momentos. Y entonces, en este sentido, sí que es uno de los males de la sociedad actual y es la gente está sola al final. Y la gente no tiene tantas posibilidades de relacionarse como podría o como debería tener. Sí, Y, este hecho, que la posibilidad de relacionarse, de comunicarse, la diferencia del enjambre digital, acaba diciendo aquí, a ver qué te parece, dice, todo ello impide la formación de un contrapoder que pudiera cuestionar el orden establecido, que adquiere así rasgos totalitarios. Empresas como Facebook, Google, trabajan como servicios secretos que vigilan nuestros intereses para extraer beneficio de nuestros comportamientos en Internet y en las redes sociales. Es sí, ¿no? decir, que también le El busca avance de la capacidad de controlar es inmenso. es decir, que también le busca un Hay que esperar punto. que la gente se reaccione, pero en estos momentos sí, es una tendencia creciente de, bueno, como dice uno muy claro, oiga, sabemos cómo funcionan los seres humanos, sabemos lo que les hace funcionar de una determinada manera,
Ujú. Y lo que tenemos que hacer es ponernos al curro, Sí. hacerles que funcionen como Dios manda. Ujú. Dios con minúscula y, por cierto, he llegado a la conclusión de que yo soy Dios. Suele ser, ¿no? Lo que se sigue de esta cuestión. Sí. Entonces, yo decido lo que es el mundo y lo que es un mundo bueno y lo controlo. Ciertas reacciones viscerales, yo creo viscerales porque se exceden de esos 100.000 que se han manifestado en Francia contra los confinamientos, un punto que tienen es el del pánico ante eso, ¿no? Y yo tengo cerca de mi casa, tengo dos puntos que cada vez me resultan más curiosos. Uno te lo comenté un día, que es hay un McDonald's en la esquina Sí. y ahí, bueno, hay una especie de sala de estar de los ciclistas. De los riders, de los repartidores, Ciclistas, la traducción más correcta sería los ciclistas, ¿no? los que Casi todos van reparten. en bicicleta, algunos van Vale. con bicicleta, con moto y todo, pero eso son la minoría. Entonces, se juntan, no sé de qué hablarán. Entre otras cosas, a veces les ves que se juntan, cada uno está con su móvil, con lo cual no se juntan, claro. Mm. Aprovechan el rato para estar con su móvil. Pero si se juntan, y tengo otro que era un antiguo día, pequeñito, un poco cutre, y lo han convertido en un punto de redistribución. Entonces tiene cosas básicas que la gente pide, ¿no? Y entonces los ciclistas se congregan, por cierto, está al lado de una iglesia y se congregan en las escaleras de entrada a la iglesia. Es un sitio cómodo, ¿no? Las escaleras permite una reunión así en diferentes niveles y en conjunto, ¿no? Y yo pensaba para mí, bueno, sería un momento aquí para ir a hacer, si fueran los viejos tiempos del anarquismo, tendría que pararme yo un día a explicarles cómo los trabajadores se unen y luchan, ¿no? Mm. Tendrías Pero que quizás llevarte les suena. un cajón y subirte a él y tal. Podría intentarlo, sí. No sé qué reacción, no me atrevo, yo soy muy vergonzoso para estas cosas, pero sería el sitio, ¿no? Es decir, porque claro, si no, no sé, el otro modelo de trabajo es el que, pues de alguna manera no tienes capacidad de relacionarte con tus compañeros de trabajo ni generar conciencia de clase, de Sí, compartir. Entonces, tienes conciencia de machacado, pero conciencia que solo se puede traducir al final a ver cómo logro trabajar lo menos posible sin que no se note. Ni por casualidad me propongo conmocionar los pilares del sistema, ¿no? O ponerlos en cuestión. Entonces, es una parte de las consecuencias y de las que puede hacer entender por qué el sindicalismo tiene dificultades, porque el modelo tradicional sigue demasiado apegado a la gran empresa y a los sindicatos reconocidos para gestionar y negociar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la CGT, por ejemplo, tiene cierta fuerza en los del teletrabajo, ¿no? Y ahí es más difícil crecer, pero no queda más remedio, ¿eh? Porque esta gente, digo, no se pueden relacionar. El otro día dialogaba yo con uno de Movistar, con lo que tuve que terminar conectando por WhatsApp. Y al final le comentaba yo, oye, pero es que al final, dice, por cierto, cuando le llame para valorar, procure valorar la atención, ¿no? Y le digo, pero el problema estriba es que te estoy hablando contigo porque estoy hasta las narices de Movistar y su sistema de ayuda, ¿no? Es decir, es un mal sistema porque no tiene, supongo que es porque no tiene trabajadores y no los quiere tener. Entonces, cuando yo valoro, ¿a quién valoro? ¿A Movistar o a ti? Pues claro, si es a Movistar, hacía poco y me llamaron rápidamente el Movistar, les puse un 0 por incompetencia máxima, ¿no? O sea, no hay nada. No hay. ¿Cómo la asistencia? Es que no ha habido, entonces 0. ¿eh? Y entonces al final me dijo el chaval, bueno, supongo, digo un chaval, pero igual era un señor, yo qué sé. Yo tenía hombre masculino, en principio. Y me dice, no, me valoras solo a mí. Y para mí es muy importante. claro, Y porque digo yo, me planteas un dilema moral, pero bueno, te valoraré bien. ¿eh? Claro, al final está el trabajador solo sí, y frente a un cliente que además puede estar en plan borde. sí, enfadado, Porque muy enfadado. y Mm. puede estar muy enfadado, exigir y descargar con el único con el que habla. Sí, Entonces, claro, o tienes una cierta serenidad
en mi caso, en gran parte aprendida, porque un día me llamó la atención un hijo mío, que oye, no te enfades con el que te está atendiendo si no tiene la culpa de nada. Que la verdad es que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Y desde entonces ya lo cuido muchísimo. Pero claro, la gente además que quiere, aquí lo veo, aquí lo quiero y lo quiero mañana aquí. Que es todo este modelo salvaje, ¿no? Que la gente hemos interiorizado más de lo debido. Entonces, toda esta gente es lo que, de alguna manera, es en la línea del Gabi Shun Han y lo que va al otro artículo, es decir, al final es una sociedad fragmentada en la que no hay realmente la posibilidad de constituir un sujeto medianamente colectivo que sea capaz de afrontar la situación que nos afecta, ¿no? O lo tiene más difícil. ¿No? Yo supongo que irá creciendo. A mí verles sentados que se reúnen, supongo que algún día en la conversación surgirá alguna idea, ¿no? De cómo ayudarse mutuamente, cómo darse cuenta de que de uno en uno los van a machacar y a lo mejor si van juntos, pues no los machacan, ¿no? Ya veremos. Bien, vamos con un último tema que tú también me has propuesto o que has estado encima de él o por lo menos está interesado. A mí también me parece interesante en principio, pero me has desilusionado un poco cuando antes de empezar hablábamos y decíamos, bueno, el título parece ser que promete más que el contenido. Es otro libro que habla de los anarquismos. A ver si es que me tengo que bajar mucho y después voy a perder No, te el lo hilo. digo yo, pues lo tengo por aquí abierto, o sea que Anarquismos no no occidentales. occidentales. Reflexiones sobre el contexto global. Eh, Anarquismos no Y tal occidentales. Jason Adams, Sí. y es Y un libro mm, cortito, son 92 páginas, pero mm, 92 páginas de letra grande, ¿sabes? es decir, que se lee fácil. No con todas las palabras que tiene, porque esto lo tengo en WhatsApp y ahí no sé si cuenta las palabras, me es igual, ¿no? No es un libro, se lee bien, está sencillo, no es un libro complejo, es de 2015, el título original es de alguien de Sudáfrica, está publicado en Sudáfrica, en el 2003. Y en Madrid por la neurosis o las barricadas, editorial, en Sí, 2015. El título es Anarquismos no occidentales y te lo bajas gratis. vale. ¿Eh? Dice en la introducción, y tú ahora si quieres comentar lo que ya has leído de él y también por qué te ha desilusionado un tanto, pero en fin, dice en la introducción, dice que el objetivo de este artículo es ayudar a los movimientos anarquistas antiautoritarios en activo a volver a conceptualizar la historia y la teoría de la primera ola del anarquismo a escala global y reexaminar su relevancia en el proyecto anarquista en curso. Sin embargo, si se quiere entender realmente toda la complejidad y la interrelación del anarquismo con el movimiento mundial, es sumamente necesario, ahí está la cuestión, cambiar hacia un enfoque específico sobre la naturaleza única y la acción de los movimientos entre los pueblos sin historia. Es decir, que al final viene en esta introducción a hacer un poco la crítica de que siempre que hemos estudiado, leído y hablado de anarquistas y leído a los teóricos, hemos hablado del anarquismo occidental y del norte, ¿no? Y nos hemos Ya, olvidado de otros anarquismos, anarquismos del sur, anarquismos no occidentales y teóricos del anarquismo, pero que no son europeos o norteamericanos y los grandes teóricos que todos conocemos. Y nos recuerda que hay anarquismos pues, en Sudáfrica, en China y en la propia Cuba, por ejemplo. Cita esos tres. Cita títulos de varios, de diferentes libros. ¿Tú has leído más he que leído más y manda? entonces, bueno, al final no me ha... Es decir, yo de entrada tengo un problema siempre. El hecho de que sea occidental es un descriptivo. Mm. Punto. Es decir, es que de pronto a veces, oiga, yo perder es que soy blanco y occidental. Bueno, es que no puedo ser otra cosa. Es que no lo he elegido, ¿eh? Y luego pedir perdón por eso no pienso.
Poder pedir perdón por otras cosas, pero no por eso. Es decir, el hecho de que una cosa haya nacido en Occidente, pues me es igual, puede ser muy buena o muy mala, no lo sé. No, entonces, ese tipo de... Él avisa contra no hacer reduccionismos y ver que todo es muy complicado y tal, pero incluso habla que dentro de Europa el anarquismo fue sobre todo oriental y del sur, con Rusia y con el anarquismo español, y de gente que no era del mundo industrializado. Y claro, digo yo, pero bueno, ¿de qué me está hablando esta criatura? ¿Y Godwin de dónde era? Vamos a empezar. Y vamos, en los libros que yo estudié el anarquismo español andaluz nace en la zona, sobre todo de Cádiz, donde estaba lleno de empresas inglesas. Sí. Y una clase obrera muy consciente. Era el campesino, aparte este rollo del campesino ignorante me pone los nervios, ¿no? Pero que no lo sé decir. Y bueno, el Kropotkin, gran parte de su vida se la pasó en Inglaterra, ¿no? Bueno, se pasó por toda Europa. Entonces era ruso como Bakunin, pero y ruso que ya eso me ha descolocado un poquitín, ¿verdad? La segunda cuestión es que no me convencen esas historias. El anarquismo, y yo pensaba que iba más en la línea del propio Kropotkin, cuando en su artículo de la enciclopedia británica empieza citando a Lao Tse. Sí. Pero es una cita absolutamente... Vale, y se ha acabado, ¿no? Pero yo pensé que iba a sacar tendencias de los pueblos sin historia. Pero claro, cuando empiezas a leer el libro, pues claro, te das cuenta de que no es así. De que no es así. Es decir, en primer lugar, porque quieras o no quieras, de América, Canadá y Estados Unidos serían lo más occidental, en el sentido restringido de la palabra, porque allí sí que hubo una especie de marginación radical de los indios, ¿no? Y no hubo prácticamente mezcla. Mientras que de Río Grande para abajo, bueno, si me acuerdo mucho más arriba, porque toda una parte era Nuevo México, ¿no? La parte de arriba. Pero de Río Grande para abajo, lo que hay es un porcentaje de mestizaje brutal, e incluso un mestizaje lingüístico. Y pueblos que hablaban lenguas diferentes, todos comparten en estos momentos una lengua, que bueno, se llama español por su origen, o castellano, como quieran llamarlo. Entonces, cuando habla del surgimiento de los anarquistas en áreas no occidentales, bueno, pues te cita, bueno, el Flores Magón y compañía, pero si eso pertenecían, no te digo a los criollos, pero casi, digo yo. Zapata sería más, en su código genético no sé cuánto había de indígena y cuánto había de europeo, de europeo que sí, de español o lo que fuera, ¿no? Pero otros de los anarquistas estos mexicanos, empezando por Flores Magón, eran, bueno, no digo que blanquitos, con una simplificación estúpida, ¿no? Pero no, eran mezclados. Desde luego, el anarquismo importante de Argentina y Uruguay es importado. Sí. Absolutamente, son inmigrantes. Y además casi dura lo que duran los inmigrantes que están allí, el Malatesta, el Abad de Santillanes, y fueron y vinieron, ¿no? Entonces, y claro, obviamente, en el momento de adaptarse a sus luchas, se adaptaron a las luchas correspondientes. No he visto en el libro, no me da tiempo, he hecho una lectura un poco rápida, pero no lo he visto. En principio, yo pensaba que me iba a mostrar más ejemplos tipo el de los zapatistas. Sí. Donde parece que ahí sí hay una raíz genuina suya. Sí. Y no. Pero, o sea, que la hay, no solo eso, porque su comandante Marcos no tiene pinta de ser de los indígenas. Si alguna vez llegamos a saber exactamente, creo que sí se sabe, pero bueno, yo no lo sé quién era ese personaje famoso y si no era más que un nombre que no había nadie detrás, ¿no? Pero en cualquier caso, ahí sí que parece que hay algo. Pero en otros pueblos o comunidades que son de cierta pureza indígena, que las hay por Bolivia o por Perú, ¿no? Sigue habiendo, incluso en zonas de Colombia o de Brasil,
yo no sé si tienen ahí, yo no conozco y no lo he visto en el libro, no me da tiempo a verlo, igual lo hay, ¿no? No me da tiempo a ver si habla de esos pueblos sin historia, porque no tenían escritura además, y eso dificultó que tuvieran historia, que tenían su historia oral, evidentemente, pero no lo sé. Y luego los que menciona del Japón y de Oriente Medio y tal, son también en el anarquismo, pero con gente importada. O sea, gente desde el anarquismo clásico de aquí, de Europa, de Occidente, el que quieras tú denominar, ¿no? O de grupos anarquistas de música o filoanarquistas, ¿no? El mismo Gandhi tiene una influencia, pero la recoge de su cultura, educación inglesa, ¿no? Entonces al final dices tú, bueno, yo me esperaba que hiciera una cosa un poco más amplia. Aconsejo leerlo en cualquier caso, porque yo me he enterado de cosas que ignoraba, ¿no? Sobre nombres de gente de Corea, de Japón, de China, de esa zona que, bueno, yo no conocía, de Sudáfrica. ¿eh? Y viene bien, porque si viene bien ampliar la perspectiva siempre. Y entonces habla de sucesivas oleadas, y claro, las oleadas siguientes del anarquismo, las que sabemos todos, la de los 60, pero ese movimiento, que yo sepa, nace en París y en Estados Unidos, ¿no? Mm. Y si quieres culturalmente, bueno, el Reino Unido, los Beatles, Bob Dylan y el Mayo francés, por simplificar a lo bestia, ¿no? En símbolos muy claros de los tres contextos, ¿no? Nace ahí la gran revuelta de los años 60 y evidentemente nace a partir de la guerra de Vietnam y otros factores, ¿no? Y luego la siguiente, que es la de, ahí sí podría haber una mayor participación, que es el renacimiento del anarquismo en torno a los movimientos antiglobalización desde Seattle para acá, ¿no? Génova, Seattle, etc. Yo me esperaba que hubiera contado algo más por ahí, pero no cuenta, desgraciadamente. Yo, de todas maneras, aconsejo leerlo, se lee bien, amplías perspectivas, te das cuenta que hay más gente. Y viene, el problema al final viene, si puedes hablar de un anarquismo en general. El anarquismo en general es muy difícil hablar, como tú sabes, ¿no? Porque hay corrientes, siempre las hubo corrientes muy distintas. Y distintas hasta el punto de no hablarse unas a otras en algunos contextos, ¿no? Sigo viendo muy difícil que en este país convoque una huelga conjunta la CNT y la CGT. Bueno, Salvo en algún sitio local muy concreto. algunas se han convocado últimamente en conjunto. Pero muy concretas, ¿no? En sitios muy Sí, específicos. sí, sí. En una fábrica, claro, es que si no las convocas ahí. Pero yo no sé en Valencia, en Madrid nunca se ha hecho un 1 de mayo juntos. Mm. ¿eh? Y en la época que yo estuve en el secretariado permanente de la Federación de Madrid Castilla-La Mancha, sí que hicimos alguna manifestación y junto con la CNT y algunos más. Pero no creas tú que gozábamos del aplauso, ¿eh? Porque éramos, bueno, quizá el secretariado permanente, los 4 o 5 que estábamos allí, que al final es los que haces el trabajo, pues sí teníamos un compromiso de intentar hablar con ellos. Pero que no, entonces hablar del anarquismo siempre fue difícil, porque ha habido varios. El otro día leía un artículo, el anarquismo individualista, el colectivista, el comunista, el anarcosindicalismo, tú lo sabes, ¿no? Mm. Y lo que sí hay es una seña de identidad, yo creo. Y sí creo que se puede detectar un talante, una manera que se percibe. ¿eh? Y se percibe en muchas cosas, ¿no? En la cultura sindical, la experiencia mía también lo he comentado aquí más de una vez, que cuando aparece gente que viene de otros sindicatos, les cuesta mucho entender cómo funcionamos. Yo a veces le digo, broma, a mí también me cuesta entenderlo, pero no te preocupes. Ponte con ello y lo sacará, porque esto de los estatutos, de todas estas cosas, las plenarias, de los plenos, de los congresos, de las asambleas, todo esto es muy complicado, ¿sabes? Y porque es un esquema muy complicado para garantizar la horizontalidad, el de arriba abajo, abajo arriba, todas esas cuestiones, pues claro, tiene que ser complicado.
Claro, vienen mal Entonces, acostumbrados de otros sindicatos que se lo decían todo lo que tenían que sí, hacer, e incluso lo que no tenían que hacer, e incluso no les decían que no hicieran nada, que ya lo harían por ellos. Creo que es complicado sí. para otra gente. E incluso algunos de los que se te apuntaban o te llamaban, ¿qué va a hacer el sindicato por nosotros en esta huelga? Y yo, bueno, ¿qué vas a hacer tú? Tú eres el sindicato, ¿tú qué vas a hacer? Sí, Y claro, que les preguntaras eso les sentaba un poco mal a algunos. sí, sí, sí. Decían, oiga, yo estoy pagando, yo pago para que me resuelva usted el asunto, no pago para que vaya yo a resolverlo. Digo, pues estás equivocado. El sindicato nos unimos porque pensamos que unidos construimos relaciones sociales, laborales, diferentes, ¿no? Y si no lo hacemos, pues no estamos creando un mundo distinto, entonces no vale. También nos unimos para luchar contra el patrono y conseguir un convenio colectivo más justo o condiciones laborales más adecuadas, todo eso sí por descontado, pero en un marco diferente. Entonces, yo te digo, el libro está bien, ves más nombres, pero Sí, me hubiera gustado una cosa más. Al principio pensar una movida que hay actualmente, la decolonización, ¿no? sí. O sea, de pronto han surgido, sobre todo en universidades, ¿no? El movimiento decolonizador, que a mí me parece rizar el rizo, pero es igual, tiene mucha fuerza ahora y es el que está detrás de esto de destruir las estatuas y las historias, ¿no? Sí. Pues bueno, cualquiera, es decir, tampoco voy a enredar con esta cuestión. Pero no, ya te digo que no, porque solamente habla en principio de los que te he dicho, habla de los... Sí, sí, sin embargo, dices que vale la pena. ¿Está en Sí, PDF o hay que ¿eh? comprárselo en papel? No, no, está gratis, te bajas el PDF. Pues que la gente le eche un vistazo si quiere, Sí, ¿no? sí, yo creo que sí, vamos, y lo tienes. El único problema es, lo decía antes, el exceso de información que uno tiene. Pero yo sí que recomiendo, porque, bueno, a mí me ha supuesto, pues, ver cosas, ¿no? Los inmigrantes anarquistas italianos y griegos ayudaron a difundir sus ideas en toda la región mediterránea, en África, Túnez y Egipto, mayormente en ciudades portuarias, ¿no? Mm. Eh, en un tunecino, Cayadi, adquiere conciencia cuando es estudiante en París. Entonces, digo, bien, me parece muy bien. Muy bien ser consciente de eso, ser consciente de cómo se han movido en esos contextos y qué cosas han hecho. Pero al final vuelve a ser la cuestión, es decir, el hecho de que el ideario básico anarquista haya sido fraguado en un continente concreto, en una época concreta, no impide que eso se pueda universalizar. Evidentemente, al universalizarlo, cada cual tendrá que ver cómo lo aplica en su contexto. Pero se Bien, puede reproducir. vamos a tener que acabar porque se nos acaba el tiempo. Bien. Repetimos el título del libro, ¿lo sigues teniendo a la vista? Porque yo ya Sí, no. anarquismos no occidentales. Y el Vale, autor es Adams. vale. A-D-A-M-S. Con tal de que lo escriban anarquismo no occidentales, me Yo imagino. supongo que así saldrá. Vamos, si quieres, como siempre, a lo largo del día se pone el enlace en la página web, ¿no? Sí. Digamos, en el Ya, Facebook. el que le Pero vamos, pueda, que le ¿eh? interese, que Yo se te lo lo. mandé ayer el enlace para que lo vieras, ¿no? Y lo abriste bien, ¿no? Sí, 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 sin ningún problema. Ah, y Muy viste que es bien, letra grande, que se lee, se puede leer deprisa, vamos. Las vale, páginas son muy cortitas. vale. Pues lo dejamos aquí, Félix. Hoy hemos dado unas cuantas vueltas por varios lugares, aunque todos creo que tenían algún nexo de unión entre ellos, pero ahí lo dejamos. Ya Uh -huh. volvemos la semana que viene a hablarnos más. ¿Te parece? Bueno, yo la semana que viene voy a retirarme del mundo mundial. Bueno, pues entonces eso lo hablamos ahora Sí, lo hablaremos luego. lo hablamos por la O baja. sea que voy a estar un tiempo fuera. Bueno, pues hasta que nos oigamos, que vaya bien, que haya salud y que nos Lo volvamos a mismo ver. digo. Hasta entonces. Un abrazo a todos. Que tengáis buen día. Bien, nos vamos también de aquí de, espera que paro la grabación Uh -huh. y nos decimos lo que nos tengamos que decir.